Listo, ahora sí, ya inició la grabación. Les estaba mostrando, me confirman porfa si ya ven mi pantalla, les estaba mostrando y contándoles que en el curso de habilidades blandas, que se llama Habilidades para la Industria 4.0, hay 111 personas que ya cumplieron con los requisitos para generar su certificado de participación. Sin embargo, no todos han descargado el certificado. Entonces, por eso aún no hemos inhabilitado el curso para que ustedes tengan la oportunidad de descargar el certificado. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes ya vivieron el módulo de presentación, el módulo de inicio, el módulo 2, el módulo 3. Van a ir aquí al módulo de finalización y en el módulo de finalización ustedes van a encontrar esta encuesta de satisfacción. Cuando ustedes diligencian esta encuesta, que va a tener unas preguntas. A mí me sale aquí diferente porque yo tengo un perfil de administrador. Ustedes le van a responder las preguntas, responden unas preguntas que son muy sencillas de valoración del curso y del profesor, de los materiales, y en el momento en que ustedes terminen de encuesta ya se les va a habilitar el certificado. Y acá en el certificado, entonces ustedes van a poder descargar el certificado. Acá, por ejemplo, de este curso, me parece que ya 34 personas descargaron el certificado y el resto de las personas no lo han descargado. Entonces la invitación es a que si ya terminaron todos los módulos, se les habilitará la sección de finalización de curso y en ese momento en que puedan pasar a la sesión de finalización de curso, deben ir y darle clic sobre la opción de encuesta de satisfacción, diligencian la encuesta, e inmediatamente le den enviar, ya les carga el certificado. Esa es entonces la invitación para que ingresen a descargar su certificado. De igual forma, lo pueden descargar el certificado de inglés una vez terminen las 11 unidades de inglés. Recuerden que son cursos autogestionables. Recuerden que las asesorías online con el profesor de habilidades blandas terminó desde la semana anterior y luego hicimos un cierre en Cata y las clases del profesor de inglés terminaron esta semana, pero el curso, como es un poco más largo, va a estar abierto hasta el 30 de mayo. Es decir, que tienen hasta el 30 de mayo para terminar las clases de inglés, o al menos el curso mejor de inglés. Y bueno, ya habiendo terminado con mis dos avisos parroquiales, le voy a ceder la palabra a Natalia. Recuerden que de cada una de estas sesiones es muy importante que participen porque va a ser complementario lo que Natalia les va a explicar en estas clases los jueves con las prácticas de vuelo que se van a desarrollar con los pilotos en campo en Cata. Recordarles también eh, que es estrictamente necesario que ustedes participen en estas clases con Natalia y que para asistir a las clases prácticas de vuelo de fotogrametría hayan participado en las clases prácticas de vuelo del dron, ¿cierto? Entonces, digamos que, como les dijimos hoy en la ICAR, ustedes ya han transcurrido pues un camino importante en todo el tema de lo teórico, de que son drones y toda la introducción que hicimos a drones, toda la normativa, las prácticas que tuvimos de simulación de vuelo, luego las prácticas de vuelo y ahorita vamos a entrarnos en un asunto mucho más específico de las diferentes usos y aprovechamiento que se le puede dar a esta tecnología y en el mundo de los drones, cómo se está utilizando en la industria. Entonces, de eso se trata este seminario que inicia hoy. Natalia les va a contar pues como mucho más en detalle qué van a ver estas semanas con ella. Y es muy importante que ustedes estén preparados para esta experiencia y para este seminario que empiezan hoy. Entonces, Natalia, adelante, aprovechen mucho Natalia. Las clases se van a desarrollar desde las 6:30 hasta las 9:30. Son 3 horas que va a ser un poco intenso, es un poco extenso, pero seguramente van a estar muy enganchados. Entonces, bienvenidos todos y bienvenida Natalia, un gusto tenerte acá. El auditorio ya es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas más gracias a todos ustedes, pues, por la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, espero que hoy tengan toda la energía del caso, de toda la energía del mundo, para que empecemos a entrarnos en este universo que es la fotogrametría, poder hacer medidas a partir de o a crear medidas, o a crear ciencia, a crear valor
a partir de todo lo que vienen a ser los vehículos aéreos no tripulados. En este momento ya les estoy compartiendo mi pantalla. Y bueno, vamos a dar inicio a esta clase que nos reúne a todos acá. Vamos a empezar. Me voy a presentar inicialmente para que sepan un poco cuál ha sido mi trayectoria, para que conozcan un poco cómo me he desempeñado en Profe, este no se mundo de está los vehículos escuchando aéreos. nada. No me están escuchando bien. Ahí me escuchan mejor. Perfectamente te escuchamos. Sí, yo lo escucho bien. Profe, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Profe, se escucha muy bien, muy bien. Listo. Entonces les venía comentando, les voy a contar un poquito qué es lo que yo he hecho durante algún tiempo para habilitar, digamos, eh, esta conexión que hay con los vehículos aéreos no tripulados y para generar valor agregado a partir de su uso. Yo soy economista de profesión, soy especialista en ciencia de datos, soy profesional de sistemas de información geográfica. Eh, He aplicado tecnologías emergentes, para que sepan, los drones hace parte de las tecnologías emergentes, también los ecosistemas IoT o el Internet de las cosas, también entran allí algunas, digamos, algunas técnicas de ciencia de datos y también a partir de eso hice un diplomado en el uso ingenieril de vehículos aéreos no tripulados. Todo esto que me he dedicado a estudiar, de hecho, tengo que decirles que yo estudio mucho. Yo estudio al menos 3 veces por semana alguna de las cosas en las cuales quiera profundizar, porque dado que es una tecnología emergente y que se mueve tan rápido, su uso es tan, digamos, tan transversal, es importante mantenernos actualizados sobre cuáles podrían llegar a ser esas aplicaciones. Aquí en el módulo del curso de fotogrametría vamos a tener 5 módulos, se va a dividir en 5 temáticas, grandes temáticas. La primera es las generalidades del posicionamiento global y el control terrestre. La segunda, ya entramos a hablar sobre qué es fotogrametría. El tercer módulo vendría a ser cómo sería una planificación de vuelo correcta a partir de lo que hemos visto en los módulos 1, 2 y 2. El módulo 4, algunas características técnicas en unidades de cómputo para poder procesar esta información. Esta data es pesada, pero no necesariamente tenemos que tener un computador de gamer para poder trabajar con estos, digamos, con estas imágenes y poder generar resultados. Y en el módulo 5 va a ser una clase teórico-práctica, es decir, vamos a ver cómo se cargan las fotos, cómo se meten en estas fotos en algunos programas y cómo se procesa esa información, ¿vale? El objetivo es que ustedes de la clase de fotogrametría pues salgan con la suficiente información para que puedan empezar a procesar estas imágenes y a generar entregables. Después de cada módulo, el objetivo es que ya ustedes, conociendo el cronograma de trabajo, acordemos algún tipo de descanso al inicio, es decir, al inicio de las clases, para que opere en todas las clases que vayamos a tener y que entiendan que es un trabajo teórico práctico. ¿Por qué es teórico práctico? Porque lo que no se practica se olvida. Es un poco lo que pasa con los idiomas. Si uno no sé, no escucha canciones, las traduce, entiende de algunos textos, habla de vez en cuando, así sea con un amigo, para que le diga que está pronunciando mal, eh, se olvidan las cosas. Entonces es importante que procuremos, de acuerdo a los recursos que cada uno tenga, poder realizar algún ejercicio práctico. Listo. Luis Fernando, tienes el micrófono abierto. Después de cada uno de los módulos, voy a hacer unas paradas específicas durante la clase a ver si tienen alguna duda, ¿vale? Para validar que los conceptos que les estoy transmitiendo han sido bien entendidos, ¿vale? Hay cosas de las cuales nos vamos a acordar muy fácilmente, hay cosas de las que no nos vamos a acordar fácilmente y es importante que lo tengamos claro. Listo, que lo tengamos claro para que veamos que es un ejercicio en donde todos nos vamos comunicando y vamos retroalimentando lo que vamos viendo. La pregunta es, ¿hacemos una parada después de 1 hora y 20 minuticos, de unos 10 minutos, para que vayan al baño, tomen agüita, o
Seguimos de largo y procuramos terminar unos 15 minuticos antes de las 9:30. Sí, profe, así está bien para parar a De comer. largo. Ok. Encuesta. Listo. Encuesta, entonces, por favor, lo van dejando en el chat y ahorita lo revisamos. Listo. Vamos a seguir avanzando con la temática de la clase y de acuerdo a lo que vaya yo leyendo en el chat, seguimos. Como vamos avanzando, vamos a hablar de las generalidades del posicionamiento global y el control terrestre. En ese orden de ideas, lo primero que vamos a hablar es de los sistemas de navegación satelital. Ahí veo muchos de largo, uno de corrido. Esos sistemas de navegación satelital, esos son los famosos sistemas GNSS. Es la denominación genérica que existe para la navegación por satélite. ¿Qué hacen los satélites? Ellos lo que nos dan es una triangulación de la posición a través de una triangulación que generan sobre la superficie terrestre. Y a través de la órbita que generan esos satélites van generando una cosa que se llama cobertura global. Esa cobertura global, nosotros en Colombia la llamamos GPS, pero no es que sea un GPS, es un sistema de navegación global por satélite, y ese sistema, uno de ellos se llama GPS. Normalmente ese GPS opera en todo lo que viene a ser América, ¿cierto? Es decir, Norteamérica, Suramérica y Centroamérica. También funciona mucho para el Caribe, es el más común y por eso nosotros lo llamamos siempre GPS, pero en realidad es un GNSS. Existen otros sistemas de navegación global por satélite y esos sistemas, unos se llaman GLONASS, otro se llama Galileo, otro se llama BUDO y dependiendo de lo que vayamos avanzando, entonces, o de la zona en la que estemos, por ejemplo, alguno de nuestros GPS, si alguno de ustedes trabaja con GPS, tienen varias líneas para triangular a través de todos estos sistemas GNSS. Hay otros que no, hay otros que manejan solamente 2, hay otros que manejan 16, hay otros que manejan 24, y eso nos va dando una precisión en esa geolocalización que tenemos en el planeta Tierra, ¿cierto? A través de estos sistemas de navegación. Estos sistemas de navegación se crearon principalmente en el Pentágono, en Estados Unidos, digamos que fueron los primeros que empezaron a desarrollarlo, y lo empezaron a desarrollar para ataques militares, es decir, para poder focalizar esos ataques militares. Ya después de esto, se dieron cuenta que podían utilizar otros sistemas también para ubicar a sus equipos humanos en tierra, y eso también se empezó a habilitar para el uso humano, para el uso comercial. Existía al principio un error bastante grande y un lag bastante grande en los sistemas de navegación, y con base a esto, ya después lo que veíamos era que se volvió aún más asequible esa posibilidad. En ese orden de ideas, entonces, hoy lo que vemos en el mundo con nuestro celular, con nuestros relojes inteligentes, con nuestras tabletas y con nuestro computador es que tenemos un error máximo de 3 metros a la redonda. Antes el error era muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande, ¿vale? Ya después de esto, nos dimos cuenta de la importancia para las actividades diarias, para las actividades comerciales que tienen los sistemas GNSS. Permiten determinar con relativa exactitud coordenadas geográficas en un punto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos saber en qué parámetros X y Y vamos a estar. Y además, está habilitado las 24 horas del día, porque las órbitas de los satélites nos permiten articularlo las 24 horas del día. Se pueden utilizar también para aumentar las precisiones, sobre todo las correcciones en topografía, geodesia y geomática. Esto es muy importante para nosotros en fotogrametría,
porque sobre esas correcciones es que nosotros vamos a ver la calidad de nuestro modelo, digamos, de la representación absoluta que vamos a tener de la Tierra con ese sistema de fotogrametría. Además de eso, la cobertura se logra a través de una constelación muy grande, alrededor de 24 a 27 satélites que existe alrededor de la Tierra, y en esos planos orbitales ya lo que nos permite es tener unos movimientos alrededor, pues elípticos alrededor de cada 12 horas. Entonces, esa corrección va a ser cada vez con un lag menos grande, es decir, con un movimiento de tiempo menos grande. Ya les voy a entrar a explicar un poquito a qué se refiere eso, pero ya estamos llegando al punto de poder hacer correcciones inmediatas con GPS sobre el terreno. Normalmente antes, cuando tomábamos un punto de control en algún terreno, teníamos que bajar esas coordenadas, digamos, traducirlas de acuerdo al GPS que tengamos y ver de acuerdo al sistema RINEX, que es el sistema de esta, digamos, de esa cobertura global que existe de los satélites, esperar al menos un par de días que tuviéramos la información del satélite para poder hacer la corrección. Es decir, el error de ese punto que estamos tomando se demoraría 3 días en saber. Es decir, si yo tomé una coordenada y esperaba que tuviera un error de 10 centímetros, con un GPS submétrico, podría saber que ese error efectivamente era de 10 centímetros o menor después de 3 días. En este momento ya existen equipos que te da esa corrección inmediatamente a través de conexión con datos o que se conectan directamente a los satélites. De esa forma, el trabajo se ha reducido un montón y también la precisión se ha aumentado un montón en el uso de esos sistemas de coordenadas GNSS. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Por favor, váyanmela dejando en el chat y se las voy respondiendo a medida que vamos avanzando en la clase. Ya al final vamos a tener un espacio para que pidamos la palabra a través de levantar la mano y así vamos avanzando con un ritmo bastante interesante y tendríamos espacio para resolver dudas específicas. ¿Vale? Aquí estamos hablando de los tipos de coordenadas. Normalmente, uno cuando se imagina la Tierra se la imagina completamente redonda, como estos modelos del globo terráqueo que hay en las bibliotecas o que se muestran en los libros, pero la Tierra es más como la fotografía que tenemos en la presentación. Se parece más a una papa, realmente, una papa llena de ojitos, porque las superficies terrestres no son iguales alrededor. Lo que la hace ver absolutamente redonda son las capas atmosféricas que tiene. Eso no quiere decir que la superficie sea completamente redonda. Por eso nos da la impresión óptica de que estamos frente a un geoide completamente perfecto. Es correcto, Samuel. Pero en realidad el geoide es una representación de la papa que tenemos allí. En ese orden de ideas, ¿cómo nos acercamos a la realidad? ¿Cómo podemos interpretar, ¿cierto? ¿Cómo podríamos llegar a establecer un modelo que nos pudiera mostrar y que nos pudiera acercar cada vez más a una representación correcta sobre esta superficie terrestre? En ese orden de ideas, existen diferentes tipos de coordenadas que se representan a través de diferentes modelos o de diferentes acercamientos para interpretar la forma real de la Tierra. Una de esos modelos es el geoide, como bien escribía por allí. También hay otra representación que es la esfera y también hay una tercera representación que es un elipsoide. ¿Listo? Esta representación, pues realmente el geoide es lo que nos da la base para las representaciones de la esfera y el elipsoide. Llegar a una corrección exacta sobre el geoide es bastante complejo. Ahí es donde volvemos a entrar sobre la matemática, la geometría. A la larga, la geometría es una representación
Sí, es una representación gráfica de lo que viene a ser la matemática y que es el lenguaje del universo. A través de las matemáticas y de la geometría podemos tener un acercamiento con un mayor error o un menor error dependiendo en el lugar del mundo en el que nos encontremos. Para lograrlo, ¿cierto? Entonces empezamos a trabajar con diferentes modelos de representación. Esos modelos de representación tienen un nombre técnico. Ese nombre técnico es proyecciones cartográficas y esas proyecciones cartográficas funcionan de acuerdo a las cualidades métricas que queramos establecer sobre la superficie del geoide. La primera, de las cuales vamos a hablar, es sobre esa proyección conforme. La proyección conforme simplemente mantiene los ángulos que forman las líneas de la superficie terrestre. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un ángulo entre el continente africano, ¿cierto? Y el continente euroasiático, ese ángulo se mantiene en una representación cartográfica. No quiere decir que se mantengan los tamaños o las proporciones y no quiere decir que se mantengan las distancias, simplemente se mantienen los ángulos en esas representaciones. La segunda de la que vamos a hablar es una representación equivalente, es decir, que el mapa o la representación cartográfica conservan, digamos, el tamaño de las superficies, sí, como el tamaño en relación al resto de los elementos que se encuentran en la proyección cartográfica. Entonces, el tamaño de África corresponde, en el globo terráqueo, corresponde al tamaño de África en la proyección cartográfica, ¿cierto? Es igual de grande en proporción con el resto de los continentes. Y equidistantes, ¿eso qué quiere decir? Que se mantiene la distancia entre dos puntos situados entre el globo terráqueo y el mapa. Esto nos funciona mucho. Normalmente trabajamos con representaciones equidistantes, por ejemplo, en los mapas que nos venden para hacer caminatas, o los mapas a los que acceden los bomberos, o los mapas que está generando el IGAC, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas distancias, estos puntos equidistantes, nos garantizan que entre cada cuadrado que nosotros tengamos sobre el terreno va a ser una representación de una 10.000, de una 20.000 de la distancia real que existe entre un punto y el otro. Estas equidistantes son las más utilizadas hasta el momento. ¿Para qué nos sirve esto? Para acercarnos a un modelo representativo de la Tierra. Nosotros, si eso hacen referencia a las planchas del IGAC, Miguel, a través de esas proyecciones cartográficas podemos obtener una proyección de la superficie terrestre, ¿cierto? Y esa proyección se llamaría vértice y esa proyección se traspasa o se transpone a un plano tangente a un punto en la Tierra llamado centro de proyección. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tomamos un vértice, lo proyectamos en un plano y de ese centro de proyección obtenemos las perspectivas planas de lo que vendría a ser una superficie en 3D. De esa forma, la proyección plana admite dos clasificaciones en función de la posición del vértice respecto a una esfera y respecto a la posición del plano tangente. Existen también desarrollos sobre las proyecciones que se pueden hacer a través de figuras geométricas, auxiliares o tangentes o secantes a la esfera, y eso se puede convertir en un plano. Estos desarrollos son con los que trabajamos hoy en día, que son aún más exactos para hacer una representación de la Tierra y son los que utilizan el IGAC y utilizan todas las entidades encargadas de determinar y medir predios y establecer la geometría y la conformidad con la representación del modelo terrestre en todos los países. Entonces el IGAC de Portugal, el IGAC de Australia,
el IGAC de cada uno, dependiendo a estos desarrollos, utilizan un modelo de cono de cilindro que se ajuste mejor de acuerdo al posicionamiento sobre la superficie terrestre. Sobre esos desarrollos es que se hacen esas proyecciones cartográficas. Vamos a ver un poco más adelante cómo se ajusta cada una de ellas. Entonces, tenemos entre los desarrollos las proyecciones cónicas, ¿cierto? Y también tenemos las proyecciones cilíndricas, ¿cierto? Respecto a las proyecciones cónicas, se utiliza un cono como si fuera una figura sobrepuesta al geoide, ¿cierto? Y a través de ese cono se toma un punto tangente o secante de la esfera. Así coincide ese eje con la línea de los polos, aquí está el eje, si se dan cuenta, y se establece analógicamente unos puntos de la esfera y el cono como una correspondencia bionívoca. Si ustedes se dan cuenta, a medida que me acerco al polo, estos cuadritos se van reduciendo. Y a medida que me alejo del cono, estos cuadritos se van ampliando. Entonces, dependiendo del país en el que viva, puede haber una proyección estirada o puede haber una proyección comprimida. Si supongamos que esta es la línea del Ecuador, si mi país está ubicado por encima de la línea del Ecuador, más o menos sobre este punto tangente, allí es donde esta proyección cónica toma mayor valor o mayor precisión para establecer una representación terrestre. ¿Por qué? Porque no va a estar ni comprimida ni estirada. Esas proyecciones cónicas funcionan en ese sentido. E inversamente, si pudiéramos tener el cono al revés, perdón, soy muy mala dibujando, entonces sobre este punto tangente es donde se van a tener esas proyecciones más ajustadas a la representación de la realidad terrestre. ¿Vale? En el segundo caso, en las proyecciones cilíndricas, lo que pasa es que también en el centro vamos a tener unos cuadrados casi perfectos, ¿cierto? Cerca a la línea del Ecuador, prácticamente donde está la tangente, aquí y aquí. Y cada vez que nos alejamos de la línea del Ecuador, uy, perdón, me quedó como una esfera del Ecuador, pero bueno, funciona bien. Cada vez que nos alejamos de esa línea del Ecuador, estos cuadros que están aquí prácticamente perfectos se van expandiendo. Ya no se contraen, sino simplemente se expanden. Entonces, si yo voy a trabajar en un país que está cerca de la línea del Ecuador, la representación de la Tierra que más se acerca a través de este desarrollo o de este modelo es la cilíndrica. Para el trabajo del IGAC, Colombia, como está cerca de la línea del Ecuador, fundamenta sus coordenadas y sus tipos de coordenadas a través de un modelo cilíndrico. ¿Por qué? Porque puede ser una representación de la realidad mucho más fiable que si utilizáramos esta, por ejemplo. Si esta la ponemos más alejada, más hacia la línea del Ecuador, pues estaríamos hablando de un modelo así, que no sería ni siquiera un rectángulo perfecto. ¿Vale? Cuando hablamos de las proyecciones cilíndricas, esta proyección cilíndrica, entonces empezamos a hablar que es un tipo de proyección Mercator y la UTM, Universal Transversa Mercator. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una representación en donde los meridianos están representados por rectas paralelas equidistantes. ¿Qué es una recta paralela equidistante? Cuadrados, ¿cierto? Cuando las cruzas son cuadrados con la latitud y la longitud. Y asimismo, aumenta el grado de, digamos, de confianza que tenemos sobre esa proyección cuando estamos en esta zona. La normatividad en Colombia, de acuerdo al IGAC, ¿cierto? Trabajamos con el Magna Sirregas, que es el tipo de coordenadas que maneja el IGAC a nivel nacional, y el Instituto Agustín Codazzi, que es la entidad gubernamental encargada para nuestro país en generarla, trabaja con
con este Magna Sirgas que es utilizado en reemplazo del Datum Bogotá. El Datum Bogotá lo estamos utilizando desde 1940.